Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos en esta mañana. Vamos a comenzar con el servicio de este día entonando el himno número 555. Nuestra vida acabará. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará. Busca a Dios, vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. No te atrevas a esperar, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, se disipa cual vapor. Busca a Dios, como el río aprisa va, hasta entrar al vasto mar. Vas hacia la eternidad, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. No te atrevas a esperar, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición. Por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. No te atrevas a esperar, busca a Dios. Bueno, gracias, hermanos, tenemos los anuncios. Amén. Amén. Gracias, hermano Ernesto. Gracias y tremendo himno, una tremenda bendición cantar estos himnos para la gloria de Dios. Y busca a Dios mientras hay tiempo. Mientras hay tiempo, y hoy es tiempo, hoy es día de buscar a Dios, y búscale de corazón, de corazón. No lo hagas solamente por religiosidad. Busca a Dios de corazón. Y qué interesante, Dios acomodó todo. Este himno tiene que ver con la enseñanza. Entonces, aquí se dar unos anuncios, hermanos, antes de entrar al mensaje, a la predicación.
Este, ahorita a las 12:30, después de la enseñanza, después del culto, tenemos el Club Niños del Rey, tenemos la clase para los niños. Entonces, hermanos, tengan a sus hijos ahí listos para que vean el video, que hagan su manualidad también, para que puedan estar listos para su clase. Y recuerden, hermanos, en el culto de la tarde, hoy tenemos a Pastor Nick. Les anuncio ya, el Pastor Nick va a estar predicando con nosotros. Algunos hermanos lo conocen. Estuvo en un retiro matrimonial predicando a los matrimonios hace un tiempo. Ha venido a predicar a la iglesia en conferencia de misiones. Y los jóvenes deben recordar al Pastor Nick, un pastor que casi no se expresa, ¿verdad? Casi no hace expresiones. No, al contrario, el Pastor Nick es muy expresivo y es de mucha, mucha bendición sus enseñanzas. Entonces, no se pierdan el culto de la tarde. Va a estar predicando en el culto misionero que hemos tenido todo el mes de mayo. Hemos tenido el culto de misiones. Entonces, no se pierda esta enseñanza. Va a estar con nosotros enseñando. Y hermano, les recuerdo, este mes lo hemos enfocado, los cultos en la tarde, hacia misiones, hacia la obra misionera, a la gran comisión. Y yo sé que muchos recuerdan las tarjetas que tenemos de promesa de fe, y le animo, recuerde que esa promesa no la hicimos a una iglesia, esa promesa no la hicimos ni siquiera a los misioneros. Es una promesa de fe que hemos hecho y es un compromiso con Dios, con Dios. Entonces recuerde esa promesa que usted hizo, y Dios va a dar la gracia para cumplirla aún en estos tiempos. Entonces yo le animo, si usted no sabe de qué estoy hablando, a qué se refiere con estas tarjetas, estas promesas de fe, puedo explicarlo más adelante, pero tenemos unas tarjetas donde nos comprometemos delante de Dios, sabiendo que tenemos la responsabilidad de llegar a todo el mundo con el Evangelio, apoyando la obra misionera, apoyando económicamente con una cantidad mensual. Entonces yo le animo a que pueda hacer un compromiso con Dios, para que apoye sistemáticamente las misiones, a los misioneros que tenemos. Entonces yo le animo. Y otro anuncio. Este lunes, hermanos, tenemos la oración varonil. Este lunes vamos a tener la oración varonil y va a ser a las 6 de la tarde. Yo le animo, hermano, varón, joven, también te animo a que puedas venir el lunes. Vamos a pasar un tiempo en oración. Aquí estamos en el salón del colegio, el salón de Niños del Rey, y vamos a estar orando. Estamos orando por diferentes peticiones. Estamos orando por la iglesia. Y hermano, yo le animo a que pueda venir. Y si usted es cabeza de familia, líder de familia, usted debe ser el primero que debe estar aquí, orando. Los varones de la iglesia, es necesario que nos juntemos y oremos. Yo sé, hermanas, también que muchas de ustedes están orando en casa también, hermanas. Gracias por sus oraciones. Pero este lunes quiero juntarme con todos los varones. Queremos orar aquí en la iglesia y hacer algo diferente también el día lunes. Entonces, véngase, por favor, hermano. Venga con cubrebocas. Por favor, no se olvide. Venga, queremos seguir con las normas que tenemos que seguir. Entonces venga, por favor, con su cubrebocas. También el miércoles seguimos con el estudio bíblico, hermanos. Seguimos estudiando el discipulado. Todavía hay algunos que no me han mandado su primer discipulado. Entonces le animo, hermano, si no me ha mandado la foto con sus hojas de su primer discipulado y el segundo, todavía tiene tiempo. Por favor, le ruego, mándeme esas fotos. Yo quiero saber de que usted esté estudiando. Queremos seguir al pendiente. Y este miércoles vamos a tener la segunda parte del discipulado. Vamos a terminar la lección de la seguridad de la salvación y va a estar interesante. Yo le animo. Hay mucha gente que cree que la salvación se pierde y vamos a tratar ese tema el miércoles. Entonces, esté en su lugar, escuchando el audio en WhatsApp, viendo el video en YouTube o en Facebook y con sus hojas. Ya tiene las hojas, entonces vaya contestando, por favor. Y eso es el miércoles a las 7 de la tarde. El viernes está la clase de los jóvenes. No se pierdan su clase a las 7. Siguen estudiando el libro de Esther y estén al pendiente porque hay nuevos concursos, hay diferentes dinámicas y esperemos a ver si hay algún ganador por ahí. Entonces eso es el viernes a las 7 de la tarde. El día sábado vamos a tener el evangelismo, y hermanos que nos acompañan al evangelismo y los hermanos que todavía no nos han acompañado, les animo a que nos acompañen, y queremos hacer algo diferente el sábado. Queremos estar trabajando ya de una manera distinta. Sí, vamos a seguir regalando folletos, vamos a seguir voceando, pero como este sábado estuvimos trabajando, yo les animo, vamos a estar haciendo evangelismo por teléfono. Vamos a estar haciendo evangelismo por llamadas, y ya lo hicimos el sábado, lo hicimos ayer. Entonces yo le animo, por favor, el sábado a las 5 de la tarde ya nos vamos a estar juntando aquí en la iglesia.
Vamos a estar aquí haciendo unas llamadas por teléfono. Como les mencioné, ya hicimos un audio con una presentación clara del Evangelio. Queremos mandar unos textos, ir evangelizando por teléfono a nuestros contactos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, estén o no en Ixmiquilpan, donde estén, queremos seguir evangelizando. Entonces, eso vamos a hacer el sábado de 5 a 6 y después saldremos a repartir folletos el día sábado. Y les recuerdo, hermanos, la boda de hermana Sandy tuvo que cambiarse. Entonces, el 21 de noviembre va a ser la boda de la hermana Sandy. Entonces, yo le animo, por favor, a que pueda estar al pendiente. El 21 de noviembre va a ser la boda de hermana Sandy. Y yo les animo, hermano, yo les animo, si todavía no ha seguido con su lectura de su guía. Le animo, siga leyendo la escritura, siga leyendo la Biblia, y yo le pido de favor que si no tiene una guía, pida una guía. Yo le animo a que nos busque, a que me mande un mensaje, un texto, y todavía la promesa sigue en pie. Yo les prometí, entrando en el año, que el hermano, la hermana, la familia que termine de leer su Biblia completa, de pasta a pasta, va a tener un premio, va a tener un presente, y tenemos un obsequio para todos los hermanos que, ya sea el 31 de diciembre o 1 de enero, ya hayan terminado de leer toda la Biblia. Vamos a tener un presente. Entonces, yo sé de algunos hermanos que ya terminaron, y yo ya estoy por terminar esta guía. Entonces, le animo, hermano, siga leyendo, sigue escudriñando la Biblia. Y también les recuerdo de los diezmos y ofrendas misioneras. Ya no hemos tenido aquí los días específicos. Si usted quiere traer su diezmo, ofrenda, yo le animo a que nos avise a mí, hermano Ernesto, para estar recibiendo, los estamos recibiendo. O si quiere hacer un depósito, una transferencia, podemos proporcionarle los números para que lo pueda hacer, si eso es más fácil para usted. Entonces, son todos los anuncios, hermanos, son todos los anuncios. Vamos a ir al libro de Jeremías, por favor. Vamos a ir al libro de Jeremías, y quisiera ver si podemos hacer la lectura alternada. También quisiera que usted ahí en casa tenga la escritura, la Biblia abierta, y, hermano, participe en la predicación. Yo sé que es un poco diferente, pero le animo a que participe ahorita en la lectura. Participe diciendo amén, aunque aquí en la iglesia no decía amén. Ahí en casa, no se preocupe, no le vamos a escuchar. Usted diga amén, para que usted pueda participar en la lectura de la palabra de Dios ahorita en el culto. Entonces, yo le invito, hermano, a abrir Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, y lo que queremos hacer es una lectura alternada. Una lectura alternada de Jeremías 18. Y, hermano, preste atención a la lectura, vea la historia. Yo sé que es un pasaje conocido, pero quiero que veamos la enseñanza aquí que tenemos en Jeremías capítulo 18. Yo voy a leer el versículo 1. Ustedes ahí en casa van a leer el versículo 2, y nos vamos a juntar todos en el versículo 6. Todos vamos a juntarnos en el versículo 6. Yo lo leo, comienzo yo la lectura. Ustedes síganme ahí en casa y lean el versículo 2. Dice la palabra de Dios: la palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová, diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía una obra sobre la rueda. Y el vaso de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de él otro vaso, según el alfarero le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, y todos el versículo 6, no No podré podré yo yo hacer hacer de de vosotros vosotros como como este este alfarero, alfarero, oh oh casa casa de de Israel, Israel, dice dice Jehová. Jehová. He He aquí aquí que que como como el el barro barro en la en mano mano del del alfarero, alfarero, así así sois sois vosotros vosotros en en mi mi mano, mano, oh oh casa casa de de Israel. Israel. Quiero predicar un mensaje titulado La obra del alfarero. La obra del alfarero. Vamos a ir a Dios en oración. Padre, te damos gracias por este día. Padre, tú conoces nuestras limitaciones. Te ruego, Padre, que hagas una obra en este momento, Señor. Te pido, Padre, que puedas bendecir tu palabra, que puedas bendecir este mensaje. Padre, que sea tu espíritu. Padre, quítanos de en medio, que no haya distracciones, estorbos, Señor, para que tu palabra pueda llegar a los hogares de los hermanos. Padre, que no haya estorbo para poder ser alimentados de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ilumine a leerla.
que pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo nuestros pensamientos, discerniendo las intenciones de nuestro corazón, Señor, trayendo convicción a nuestra vida. Padre, yo te pido que obres en tu iglesia, que en estos momentos está escuchando este mensaje. Gracias, Señor, por aquellos hermanos fieles que se están alimentando. Sigue bendiciendo sus vidas. Te pido por aquellos, Señor, que aún están batallando, tienen dificultades aún en su familia. Sigue obrando, Padre. Te pido también que obres en la clase de los niños, los jóvenes, todo lo que se está haciendo, Padre. Tu iglesia sigue adelante. Tu iglesia, Señor, sigue trabajando, sigue congregándose, Señor, aún a pesar de estos medios. Yo te agradezco por esta bendición que tú nos das de poder transmitir, Señor, tu palabra, poder, Señor, llevar tu palabra hasta los hogares. Gracias por estas bendiciones. No queremos acostumbrarnos, Señor, porque sabemos que debemos reunirnos. Padre, te pido que tu Espíritu Santo obre y que esté presente, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Permite que tu palabra transforme nuestras vidas. Úsame, Señor, en este momento como un instrumento. Ayúdame, Señor, en mi mente, con mis pensamientos, que sean tus palabras, Señor, no las mías. Que seas tú, Señor, el que obres en todo. Padre, glorificamos tu nombre. Y como hemos cantado, Señor, que te busquemos mientras hay tiempo. Que busquemos, Señor, honrarte mientras hay tiempo. Que busquemos, Señor, el predicar tu palabra mientras hay tiempo. Señor, haz una obra en este culto, queremos honrarte. Bendecimos tu nombre y lo pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí en el libro de Jeremías y como les mencioné hace 8 días, es uno de mis libros favoritos y vemos aquí cómo Jeremías nuevamente recibe un mensaje de parte de Dios. En esta ocasión no recibe el mensaje por completo, no recibe las palabras. La primera vez que Dios le habla en el capítulo 18, no recibe todas las palabras. Lo único que recibe Jeremías es: ve a casa del alfarero. Ese fue todo el mensaje que que Jeremías recibió en ese momento. Pero Dios tenía un plan para Jeremías. Y vemos cómo Dios en este momento lleva a Jeremías a un lugar específico para ser instruido. Dios lleva a Jeremías a un lugar específico, a casa del alfarero, para ser instruido y de manera objetiva, nuevamente, Dios le lleva a casa del alfarero para instruir, exhortar al pueblo de Dios. Y hermanos, vemos cómo Dios tiene tanta paciencia para con su pueblo. Cómo Dios mandó profeta tras profeta, después manda a Jeremías y de una manera objetiva, hermanos, con palitos, con ejemplos, de tantas maneras, de tantas formas, instruye a su pueblo, exhorta a su pueblo, regaña a su pueblo, y Jeremías es usado por Dios. Vemos, hermano, cómo en el capítulo anterior, para dar un poquito de contexto, en el capítulo 17, versículo 1, lo que Dios hace, Dios expone el pecado del pueblo. Mire cómo Dios expone el pecado del pueblo. Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón, en los lados de vuestros altares. Y de ahí sigue, maldito el hombre que confía en el hombre. Y vienen varias reprensiones para su pueblo. Y hermano, Dios sabe que su pueblo era duro de cerviz. Su pueblo era duro. La situación y el ministerio de Jeremías eran tiempos difíciles. Le tocó a Jeremías hablarle a un pueblo duro de corazón, un pueblo donde tenía el pecado, dice, arraigado en su corazón, esculpido, dice, en su corazón. Jeremías predicaba, advertía y el pueblo no respondía. Enseñaba y el pueblo no respondía.
Hermanos, que no lleguemos a tal punto en el que escuchemos enseñanza tras enseñanza, que seamos exhortados y sigamos viviendo nuestras vidas en pecado, religiosas. Pero a Jeremías le tocó predicar a un pueblo duro, un pueblo difícil. Dios expone su pecado y después en capítulo 18 de esta instrucción que Dios le da a Jeremías, de esta instrucción objetiva, una instrucción palpable, algo en lo que los israelitas podían ver, podían entender. Nosotros, hermanos, también podemos y debemos aprender de lo que Dios instruyó a su pueblo, a su nación en aquel tiempo. Tomando el ejemplo de la casa del alfarero, nosotros también debemos aprender. En muchas ocasiones yo sé que hemos hablado de este tema y de este pasaje, de este capítulo. Hemos escuchado mensajes y nos hemos enfocado acerca del barro. Hemos enfocado nuestra vista en la rueda, ¿verdad? Pero hermanos, quiero que veamos, pero en esta ocasión quiero que fijemos nuestra atención específicamente en la obra completa del alfarero. En la obra del alfarero. Yo creo que ese es el punto principal de este capítulo. Más que mirar hacia la rueda, que sí es algo importante, más que mirar el barro, que es algo importante, claro que sí, pero lo que vemos en este capítulo se destaca la obra del alfarero, o sea, lo que el alfarero hizo. Quiero que veamos tres características de la obra del alfarero. Miren versículo 3. Versículo 3 dice aquí, Jeremías se levanta en obediencia obviamente, pero versículo 3 dice, y descendí a casa del alfarero. Quiero hacer una pausa aquí. Hermano, necesitamos tener la obediencia de Jeremías. Jeremías no dijo, pues voy, cuando tenga tiempo, cuando tenga oportunidad, iré a escuchar la palabra de Dios en casa del alfarero. No. Jeremías dice, descendí a casa del alfarero. Sigamos leyendo. Y he aquí, él hacía una obra. Subraye eso. Él hacía una obra sobre la rueda. Hermanos, número 1, primera característica, vemos su trabajo cotidiano. El trabajo cotidiano. ¿Sabe a qué se dedica un alfarero? A la alfarería. Qué profundo, ¿verdad? El alfarero, hermanos, su trabajo cotidiano, lo que hace el alfarero es precisamente lo que Jeremías se encontró. A una persona sentada trabajando con el barro. ¿Qué hacen los alfareros? Pues los alfareros obran con sus manos lodo. Los alfareros van y buscan el lodo, el barro, y lo convierten en vasijas. ¿Sabe qué hacen los alfareros, hermanos? Y es interesante estudiar la obra de los alfareros. En primer lugar, obviamente ellos salen y tienen un lugar específico donde escogen el mejor barro. Y barro para nosotros es lodo, simplemente es lodo. Pero ellos buscan lugares donde no haya lodo tan pedregoso, lodo sin tantas impurezas, lodo sin tantas piedras ni raíces. Ellos recogen el barro, lo limpian y llega un punto donde traen este barro y lo colocan sobre la rueda. Una rueda que gira y los alfareros comienzan su trabajo. Ahora eso es lo que hacen los alfareros. El trabajo cotidiano del alfarero es tomar el lodo y convertir de algo vil, de algo menospreciado, transformarlo en una obra de arte. Esa es la obra cotidiana del alfarero. Ahora, quiero que usted piense en esto. Cuando Dios le dice, Jeremías, ve, desciende a casa del alfarero, allí yo te voy a hablar mis palabras. Hermanos, Jeremías, él ya tiene una idea de lo que vería en casa del alfarero. Jeremías no es ignorante de la obra cotidiana del alfarero. Obviamente Jeremías no sabe el mensaje de Dios. Jeremías no sabe lo que Dios le hablará en casa del alfarero. Pero Jeremías ya sabe lo que hacía un alfarero. Quizá no era nada sorprendente.
No era nada extraordinario el ver un alfarero trabajar con el barro. Honestamente, a mí sí me sorprende. A mí me sorprende ver cómo los alfareros hacen todo eso. Pero hermanos, quizá para, no sé, para muchos no es algo sorprendente el ver a una persona trabajar con lodo, ver un hombre con manos sucias, ver a un hombre con un mandil, con lodo en las manos, ver una rueda que simplemente gira y gira y gira, no era algo sorprendente para muchos. Pero hermanos, el trabajo cotidiano del alfarero es tomar este barro, ensuciarse las manos y moldear este lodo. Hermanos, el trabajo de la alfarería y la obra de la alfarería es una obra que se hace con las manos. Es una obra, hermano, que no se utilizan agentes externos. Es algo que se hace, hermano, con las propias manos del alfarero. Requiere curiosidad, requiere sensibilidad y es algo que el alfarero hace. Moldea esta obra, moldea este lodo con sus propias manos. Una obra hecha con las manos. Ahora, el trabajo cotidiano del alfarero es hecha con sus manos. Ahora quiero que veamos, Dios hace una comparación con Él mismo. Ahora quiero que veamos, antes de entrar a esta parte, mire el Salmo 102. Unos salmos aquí. Mire Salmo 102. Salmo 102, mire versículo 25. Salmo 102, versículo 25. Dice la Biblia, desde la antigüedad, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Sabe qué es interesante, hermano? Cómo Dios mismo se utiliza en Jeremías 18, Él mismo se compara con el alfarero. Pero en otras partes de las Escrituras vemos, hermano, cómo las mismas manos de Dios han formado los cielos y la tierra. Y nos muestra esta expresión de una manera para que lo podamos entender. Obviamente Dios no tiene manos, es un antropomorfismo, pero nos muestra el diseño de Dios. Nos muestra la perfección de Dios y podemos ver los cerros, podemos ver los límites del mar, cómo no pasan de su límite, de donde Dios les ha permitido. Podemos ver un atardecer y vemos la creación y cómo, hermanos, ha sido obra de Dios, del diseño de Dios para la creación. Hay un diseñador detrás de toda esta obra maravillosa de la creación. Y ese es Dios, obra de sus manos. Pero también, hermanos, vemos al hombre como es obra de la mano de Dios. Usted y yo, hermano, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Una buena comparación con el alfarero. Pero mira otro salmo, mira, aquí estamos en el Salmo 138. Salmo 138, mire versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Dice el salmista David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El salmista David sabe que todo lo que ha pasado en su vida ha sido por obra de Dios. Dios moldeando a David, Dios trabajando en David. David ora de esta manera, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y ora, Dios, no desampares la obra de tus manos. Como ese alfarero, David se veía a sí mismo siendo moldeado por las manos de Dios, aunque algunas veces con presión, algunas veces dolía, algunas veces quizá sí se equivocó, la regó, pero Dios lo restauró. Dios hizo una obra y Dios terminó su propósito en la vida de David. Así se ve. Y vemos, hermano, tanto la obra del alfarero, una obra cotidiana que se trabaja con las manos. Vemos, hermano, también la obra de Dios, como ha hecho la creación. Y aún, hermano, cómo moldea nuestras vidas, cómo trabaja con nosotros. Ahora regresemos a Jeremías 18, versículo 6. 18, 6. La obra de las manos de Dios es su mismo pueblo. Miren cómo dice el versículo 6, cuál era el propósito del cual Dios le llevó a Jeremías. Ya en casa del alfarero, Dios le da este mensaje a Jeremías y le dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero?
oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, Dios lleva a Jeremías para mostrarle este ejemplo del alfarero, para mostrarle a su pueblo que Dios mismo era este alfarero, Dios mismo era el que estaba formando a su pueblo, moldeando a su pueblo. La obra de las manos de Dios, como Dios trabajó con su pueblo desde Abraham, Isaac, Jacob, llevándolos a Egipto con José, sacándolos después con Moisés, siendo pastoreados en el desierto, introducidos por Josué en el desierto, estando ya en la tierra prometida, y estando en la tierra prometida con los jueces. Después levantando a Samuel y después, hermano, con los reyes. Y aún así, hermano, Dios seguía formando y trabajando con su pueblo y era una obra de las manos de Dios. Ahora quiero que compare este versículo que acabamos de leer con Isaías 64. Isaías 64. Dice la Biblia aquí. Isaías 64. Isaías 64. Mire versículo 8. Isaías 64, 8, dice la Biblia, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hermanos, aquí Isaías está diciendo esto, y nosotros somos esta obra de tus manos. Después él ora y dice, no te enojes sobremanera, oh Jehová, ni tengas prematura memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora tu pueblo, tuyo somos todos nosotros. El versículo 9. Y ¿sabe qué, hermanos? Isaías reconoce que a pesar de que son barro, Dios los ha formado, Dios los ha hecho. Y hermano, esta es la obra cotidiana del alfarero. O sea, Jeremías sabía que se encontraría con un alfarero trabajando. Hermano, Dios, hermano, sigue trabajando, Dios sigue obrando para con su pueblo. Dios sigue moldeando a cada uno de nosotros, pero déjeme decirle algo también. Todo lo que está pasando, hermano, también Dios está trabajando en la situación mundial que vemos. Aún, hermano, los incrédulos allá afuera, Dios sigue trabajando. Dios sigue, hermano, teniendo a su iglesia todavía en este mundo. Dios sigue trabajando. Todavía hay pueblo allá afuera. Todavía hay gente que necesita escuchar el evangelio allá afuera. Y hermano, Dios sigue trabajando. ¿Cuánta gente a través, hermano, de esta transmisión, a través de estos mensajes será alcanzada? Y de no ser así, hermano, no hubiera sido alcanzada quizá. Dios sigue trabajando. Y esta es la obra del alfarero. Una obra cotidiana, una obra que Dios sigue haciendo con sus manos, trabajando con sus manos, obrando. Ahora, regresemos aquí a Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. Mire versículo número 4. Jeremías 18, 4. Jeremías desciende y él se topa con el alfarero que hacía una obra sobre la rueda. Pero mire versículo 4. Y el vaso de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero. Hasta ahí vamos a leer. Segunda característica de la obra del alfarero: las complicaciones. Las complicaciones. ¿Sabe qué, hermanos? Pudo haber Jeremías descendido a casa del alfarero y pudo haber encontrado la casa vacía porque quizá el alfarero fue a buscar el barro, pero no encontró esa escena. Pudo Jeremías haber encontrado al alfarero con la vasija hecha en el fuego, pero no encontró esa escena. Pudo Jeremías encontrar al alfarero decorando la vasija de barro, pero no encontró esa escena. De una manera soberana, Dios lleva a Jeremías, desciende Jeremías a casa del alfarero, y específicamente en el momento exacto que Jeremías llega,
y ve al alfarero trabajar cotidianamente, en ese preciso momento, la vasija de barro, lo que el alfarero estaba formando, se echó a perder. Y Jeremías se percata de que la obra que hacía el alfarero, de que la obra que estaba haciendo el alfarero, trabajando de una forma minuciosa, trabajando con dedicación, con empeño, se deshizo. Ese momento exacto que Jeremías observa, él observa las complicaciones de la alfarería. ¿Sabe qué, hermano? Hay muchas complicaciones con hacer transmisiones en línea. Hay muchas complicaciones, hermano. Hay sus complicaciones, hermano, en la albañilería también. Cuando no queda bien la cimbra y se te empieza a tambalear todo, hay complicaciones. Al instalar hacer una instalación de luz, hay complicaciones también. A Jeremías le tocó ver, hermano, las complicaciones en la alfarería. ¿Sabe que el alfarero, estando allí, trabajando con el barro, trabajando ahí moldeando el lodo, llegó el punto donde se echó a perder? ¿Sabe qué es una de las causas? Lo que provoca que una vasija de barro, ya estando formada, se eche a perder, son las impurezas del barro. No se le adjudica, no le estamos adjudicando el problema al alfarero, sino las mismas impurezas del barro son las que arruinan la vasija. Puede ser una pequeña piedra que no fue detectada antes. Puede ser un pedazo de raíz. Puede ser una pequeña hoja. Puede ser cualquier otra cosa, hermano. Una impureza en el barro que al ser moldeado, al acercarse el alfarero ejerciendo presión, se encuentra con una piedra, y lo que provoca es que como está girando esta rueda, hace que se destruya no solamente una parte, sino puede echar a perder toda la obra. Y hermanos, esta es la escena en la que Jeremías se encuentra. Y no fue, este vaso de barro no fue echado a perder después, sino fue en las mismas manos del alfarero. Qué interesante. ¿Sabe qué, hermanos? Muchas veces, en muchas ocasiones, aún la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, la obra que Dios ha comenzado en nosotros, la obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros, por impurezas, hermano, en nuestra vida, por pecados en nuestra vida, aún, hermano, en manos del alfarero, esa obra, hermano, puede destruirse. No estoy hablando de perder la salvación, claro que no, pero el propósito por el cual Dios lo estaba formando, lo que quería para esta persona, puede ser destruido. Ahora, en manos del alfarero, ese vaso se echó a perder. Pero ¿sabe qué es lo interesante? No por causa del alfarero. Este barro, esta vasija, no por causa del alfarero, sino por el mismo barro se echó a perder. Pero lo que me llamó poderosamente la atención, que fue en un instante, en un momento, en un instante se deshizo lo que el alfarero había formado. Fue algo inesperado, en un momento, en un segundo sucedió. Hermanos, un alfarero, ellos agudizan demasiado la sensibilidad en sus dedos. Y un alfarero, hermanos, es muy sensible al tacto. Y él está al pendiente, cuando el alfarero empieza a moldear el barro, él está al pendiente de cualquier imperfección. Él está al pendiente si ve alguna impureza para detener la rueda y sacarla. Pero hay impurezas en las cuales no son detectadas. Y si la rueda está girando, puede destruirse toda. Y eso es precisamente lo que vemos, lo que Jeremías vio. Esta obra del alfarero cotidiana ahora ve la complicación que en un instante se echó a perder. ¿Cuántas personas han arruinado su vida en un instante? Una mala decisión, hermano, hermana. Un mal pensamiento. Una acción, una omisión, algo tan simple, algo tan pequeño puede arruinar tu vida.
En un instante. Ahora, veamos versículo 7. Mire aquí versículo 7. Mire versículo 7. 18:7. Dice Jehová, en un instante hablaré acerca de una nación y de un reino para arrancar y derribar y destruir. Dios está comparando a él con el alfarero, está comparando a la nación de Israel con el barro. Cómo en un instante podrían ser tomados y llevados cautivos. Cómo en un instante él podría hablar de una nación, de un reino, para arrancar, derribar y destruir. Hermano, nuestro alfarero es soberano. Es soberano. Aún, hermanos, Dios, Él había ordenado a su pueblo el ser arrancados, ser destruidos, ser derribados. Ya había sido profetizado que si no cumplían la ley, si no se volvían a Jehová, vendrían los enemigos y los llevarían cautivos. Dios ya lo había ordenado y precisamente Jeremías fue llamado en este ministerio. No tenemos tiempo para verlo, pero Jeremías, su ministerio de Jeremías, Dios había llevado a Jeremías, lo había llamado para arrancar, derribar y destruir, para plantar y edificar, y lo iba a llevar con los reyes y los sacerdotes, desde un inicio de su ministerio. Ahora, Dios, hermano, había ordenado que todo esto sucedería, que en un instante podría caer la destrucción, la ruina al pueblo de Israel por causa de su pecado. Ahora, pero mire versículo 8. Mire versículo 8. Y si esta nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. O sea, que también Dios había ordenado que si se volvían de su maldad, no los destruiría. Eso no quiere decir, hermano, que Dios cambió, no, porque Dios ya lo había ordenado de esta manera. El hecho que Dios dice que se arrepentiría es porque Dios lo ha ordenado así, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Y hermanos, este es el clímax, este es el momento clímax que Jeremías ve en casa del alfarero. El momento donde el alfarero trabaja, está moldeando el barro y en un instante se deshace. Ve las complicaciones, pero ¿sabe qué más ve Jeremías? Ve la solución. Número 3. Jeremías en esta escena ve la complicación. No sé si el alfarero, yo no sé cómo habrá reaccionado el alfarero. Quizá el alfarero ya estaba experimentado, ¿verdad? En cómo reconstruir eso. No sé si Jeremías empezó y dijo, ¿y ahora qué va a pasar? Pero el alfarero como si nada, miren versículo 4. Y el vaso de barro que hacía se echó a perder en la mano del alfarero. Así que, mire esto, así que volvió a hacer de él. O sea, no tiró el barro, no lo tiró, sino que de ese mismo barro volvió a hacer de él otro vaso. Pero mire lo que sigue. Según al alfarero le pareció mejor hacerlo. Jeremías, hermano, viendo la obra del alfarero, viendo su trabajo cotidiano, viendo las complicaciones que hay en la obra de la alfarería, ve también, hermano, la solución que hizo el alfarero. De ese mismo vaso destruido, de ese mismo vaso, continúa su obra. El alfarero, hermanos, es el que sigue trabajando. El alfarero es el que toma la iniciativa, toma ese barro y de ese mismo barro lo reconstruye y lo vuelve a edificar. Hermanos, el alfarero hace otro vaso según su parecer. El alfarero hace otro vaso según su voluntad y a su gusto, como él lo quiere hacer. Mire Isaías 43. No pierda su lugar aquí, pero mire Isaías 43. Isaías 43. Mire Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, 7. Dice aquí, todos los llamados de mi nombre,
para gloria mía los creé, los formé y los hice. Mire versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hermanos, Dios formó a su pueblo, Dios moldeó a su pueblo, aún a pesar de las situaciones, aún a pesar de las imperfecciones, Dios seguía trabajando con su pueblo y Dios dice, para gloria mía los creé y los formé. Hermanos, Dios moldea a su pueblo para su gloria, para su alabanza. El alfarero hace este barro, hace este vaso del mismo barro, pero según su parecer. Y eso es lo interesante, que de la misma manera que en un instante el vaso se destruyó, de la misma manera que hubo una imperfección, algo, y provocó que se destruyó este vaso, hermanos, en un instante este mismo vaso fue edificado nuevamente. No le llevó mucho tiempo al alfarero. Vio que se deshizo de repente su vaso, quizá quita la impureza, quita lo que tiene que quitar, vuelve a arrancarlo y en un instante, usted vea, si usted puede ver después un video, cómo los alfareros moldean. Y en un instante pueden hacer cambios en el barro, pueden hacer trazos en el barro, pueden darle diferentes formas y en un momento pueden transformar un pedazo de lodo, lo transforman en un vaso, luego en una vasija y luego en un jarrón y hacen una transformación en un instante. Mire versículo 9, aquí mismo en nuestro texto, Jeremías 9. Jeremías 18:9. Y por eso les digo que este es el clímax, la obra del alfarero. Lo que el alfarero haría y estaba haciendo. Mire versículo 9. Y en un instante hablaré acerca de una nación y de un reino para edificar y para plantar. O sea, Dios tiene en mente que este barro, hacer una obra tremenda, a edificar, plantar y esta nación, edificarla y que fuera para su gloria. Pero, brinquemos a versículo 11. Versículo 11, mire. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, he aquí, yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Este, hermanos, es el deseo de Dios para su pueblo. El deseo de Dios para su pueblo, hermano, nunca fue destrucción, nunca fue ruina. El deseo de Dios para su pueblo era plantarlo, edificarlo, bendecirlo. Y el deseo de Dios era que se volvieran de sus pecados, que se volvieran de su mal camino. Hermanos, ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Que nos volvamos a Jehová, que regresemos hacia Él. Sí, Él sí quiere bendecirnos, sí, Él sí quiere usarnos, sí, Él quiere, hermano, que seamos luz a las naciones. Ese es su deseo, esa es su voluntad. Pero Dios ya había determinado no hacerles el bien si no se arrepentían. Mire versículo 10. Mire versículo 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, nuevamente dice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Hermanos, Dios había determinado que si su pueblo no se arrepentía, si no buscaba y no regresaba a Dios, no iba a edificar, no iba a plantar, sino que vendría la ruina, vendría la destrucción. Y eso me lleva a lo último que quiero ver. Mire versículo 6 nuevamente. Versículo 6 nuevamente. Ya Dios hablando a su pueblo, Dios llevando a Jeremías a la casa del alfarero, viendo la obra cotidiana, viendo las complicaciones y viendo cómo solucionó de una forma tan rápida el problema que se le presentó. Miren el mensaje. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? ¿Acaso, hermano, Dios no puede hacer como hizo este alfarero?
¿Acaso, hermano, Dios no puede tomar nuestras vidas que son tan imperfectas? Dios, hermano, no puede tomar nuestras vidas que son tan débiles. Y, hermano, tantas veces que nos hemos equivocado y hemos pecado contra Dios. Hermano, Dios no puede hacer como hizo este alfarero. Dios no puede, hermano, seguir moldeándonos. Sí, hermano, sí puede hacerlo. Puede, hermano, y quiere hacerlo. Él puede quitar tu pecado. Puede ser que tú pienses, es que yo ya no tengo remedio. Yo soy demasiado pecador. Dios todavía puede quitar tu pecado. Dios puede hacerte una nueva criatura. Dios puede hacerte su hijo. Tú tienes que nacer de nuevo. Solo por medio de Jesucristo, solamente por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, solo tú puedes ser salvo y puedes ser un vaso de honra para Dios. Solamente por medio de Jesucristo. Y Dios puede tomar ese barro, ese barro sin ningún valor y hacerlo una vasija de honra para Dios. Pero si no te arrepientes de tus pecados, si no te humillas delante de Dios, si no te vuelves de tu maldad, así como el pueblo de Israel. Miren versículo 12, hermanos. Miren Jeremías 18:12. Qué duros de corazón. Por algo Dios en capítulo 17 les dijo que su pecado estaba esculpido en sus corazones. Pero miren cómo responde el pueblo a este mensaje que Jeremías les transmite. Dice versículo 12, y dijeron, es por demás, porque en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir, y cada uno de nosotros ha de hacer el pensamiento de su malvado corazón. Aún, hermano, a pesar de que Dios les dice, yo puedo moldearlos, yo puedo reconstruirlos, el pueblo dice, no, yo voy a seguir con mi vida, voy a seguir con mi pecado. ¿Cuánta gente sigue así? Yo amo mi pecado, yo me voy a morir como borracho, no me importa tu religión, tu iglesia. Serás una vasija preparada para la destrucción. Serás una vasija preparada para la destrucción. Porque mira, capítulo 19. Mira, Dios sigue obrando, el alfarero sigue trabajando. Esa vasija destruida. Mire el mensaje en capítulo 19, versículo 1. Después de que Dios reprende a su pueblo, el pueblo sigue necio. En capítulo 19, mire versículo 1. Así dice Jehová. Ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes. Ahora ya no era una obra en la alfarería, ya era una obra terminada, era un jarrón, una obra de alfarero ya terminado. Y mire lo que Dios va a hacer. Mire versículo 19:10 dice, y quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás, y este sería el mensaje. Así dice Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra un vaso de barro que no puede más restaurarse. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. El mensaje de capítulo 18 es un mensaje de restauración, de misericordia. El mensaje de capítulo 19 es un mensaje de condenación y de ira. Si no te arrepientes de tus pecados, si no vas a Cristo para ser salvo, serás como esta vasija de barro. Serás como esta vasija preparada para destrucción, quebrada en el infierno por toda la eternidad, destruida y no puede más restaurarse. No va a haber iglesia en el infierno, no va a haber mensajeros que te lleven el mensaje a tu casa, no va a haber un familiar a tu lado orando por ti. Ya no va a haber pastor, ya no va a haber iglesia, ya no va a haber Biblia, ya no va a haber misioneros. Será una vasija preparada para la destrucción. Serás atormentado en el infierno. Ahora quiero terminar con un pasaje en Romanos capítulo 9. Quiero terminar con este pasaje en Romanos capítulo 9 porque
El apóstol Pablo, sin duda alguna, tomando el ejemplo del pueblo de Israel, tomando el ejemplo del alfarero, habla a los romanos. Mira Romanos capítulo 9. Termino con este pasaje. Romanos capítulo 9. Mire versículo 20. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, el alfarero, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira, a este pueblo de Dios perverso, a este pueblo idólatra, a este pueblo apóstata, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Este remanente escogido, este remanente que Dios guardó de su pueblo, que lo volvió a Jerusalén, este remanente que Dios guardó, estos vasos de misericordia. Quiero decirte algo. O eres vaso para la ira, o eres vaso para misericordia. La Biblia dice, el que tiene al Hijo no es condenado. El que no tiene al Hijo ya es condenado. Si no tiene al Hijo, ya estás en condenación. La Biblia también dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O eres vaso para la ira o vaso para la misericordia. Ve en este día a Jesucristo para ser salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Solo cree en Jesucristo, pero ve a Él y arrepiéntete. Cristiano, seamos moldeados. Sigamos siendo moldeados en manos del alfarero. Que seamos moldeados por Dios. Dios terminará la obra que comenzó. Si en algún momento, en algún instante, una impureza, una imperfección, algo en tu vida, un traspié, todavía hay restauración. Hay consecuencia, claro que sí, pero aún hay restauración. Pero arrepiéntete, vuélvete a Dios, busca a Dios mientras hay tiempo. Busca a Dios de corazón. Oremos. Padre, gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Señor, que no sigamos el mal ejemplo del pueblo de Israel. Con su corazón endurecido, no te buscó, no se humilló, fue destruido. Padre, duele el corazón pensar que mucha gente que se congrega en las iglesias, que se dice cristiana, todavía ni son salvos, Señor, y al final de su vida serán vasos de ira, preparados para la destrucción eterna, porque la religión jamás les salvará, sus obras jamás les salvarán. Muéstrales, Señor, que necesitan ser salvos. Padre, a tu iglesia sigue moldeándola, sigue transformándola, Señor, sigue formando a Cristo, Señor, en tu iglesia. Y seguiremos rogando, Señor, seguiremos intercediendo por tus hijos hasta que Cristo sea formado en nosotros. Perdónanos, Señor, si nos hemos endurecido. Perdónanos, Padre, si nos hemos apartado, que volvamos a ti, Padre. Glorifica tu nombre, glorifica a tu Hijo, Señor. Pedimos esto y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Esperemos que haya sido de bendición este mensaje. No olviden, hermanos, compartir las páginas de la iglesia. No olviden compartir estas publicaciones. Gracias a los hermanos que han estado compartiendo en sus muros, han compartido estos mensajes, los audios en WhatsApp, los han mandado a sus familiares. Gracias, hermano. Ha sido de mucha bendición. Yo sé que para mucha gente. Y no olvide darle like a las páginas, suscribirse. Y hermanos, estén al pendiente. Esperemos que pronto podamos ya hacer un culto. Estamos a la expectativa de lo que está pasando. Entonces estén al pendiente, hermanos, del grupo en la iglesia, estén al pendiente de las noticias que vamos a darles, pero sigamos en oración, sigamos unánimes. Vamos a entonar un himno antes de ser despedidos. Hermano Ernesto nos va a dirigir en un himno más y después vamos a ser despedidos en oración. Vamos a entonar, hermanos, el 361, himno 361. Haz lo que quieras, hermano, pensando en lo que acabamos de escuchar. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos, para ser despedidos en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos diste, Señor, de estar congregados, Señor, a distancia, como iglesia, Señor, con los hermanos. Te agradezco. Señor, te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor, sigas obrando en este tiempo. Señor, que podamos estar cerca de ti, Señor, estar sobre la rueda. Señor, que tú puedas moldearnos, Señor, aún en estos días. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana, Señor, que está en su hogar. Señor, que podamos estar nuevamente en el culto de esta tarde. Y, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas. Señor, bendice este día y lo que resta de él. Y te agradecemos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos primero Dios esta tarde para el segundo culto del día de hoy.